Mater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, San Marcos nos regala el testimonio del endemoniado de Gerasa, un hombre completamente tomado, poseído de espíritu inmundo. Y quiero hablar hoy sobre la libertad que Dios da ante la opresión y esclavitud del mal. Nos dice el texto que aquel endemoniado vivía entre los sepulcros porque los parajes del infierno son muerte para aquellos que vivimos en la tierra viva y vivificante del Espíritu Santo. Estar en el mal es estar muertos y vivir entre los muertos. Por eso normalmente aquellas personas con algún tipo de opresión diabólica empiezan a manifestar gustos que tienden hacia lo oscuro, en la música, en la forma de vestir, en los colores que eligen, en la manera de hablar, en la forma de pensar. Es una realidad que permea por completo la existencia misma de la persona. De ahí que podemos decir que el infierno constituye la muerte segunda para los condenados. Sin embargo, no hay nada que pueda contra el poder de Dios. Nos dice el texto que aquel hombre era imposible de ser amordazado, pues rompía las cadenas y las mordazas. Era completamente incontenible su fuerza, pero la fuerza de los demonios no pueden ante la fuerza de Dios. De hecho, cuando Jesús se acerca a aquel cementerio donde se encontraba aquel hombre poseído, al verlo a lo lejos, el hombre salió corriendo hacia él y se postró a sus pies, porque ante Dios no hay rodilla que se mantenga inquebrantable. Ante Dios hasta el infierno se postra, se quiebra, pero nunca alcanzará la misericordia por su propia y definitiva obstinación a la rebeldía en contra de Dios. Luego, Jesús pregunta el nombre del demonio
el cual se identificó como Legión porque eran muchos, y después de conocer sobre su identidad, los demonios le rogaban a Jesús que los dejara en aquella comarca. El mal actúa en la oscuridad, pues cuando es descubierto pierde fuerza y queda a la merced de Dios, y cuando esto sucede, Dios doblega toda la fuerza que el mal esté ejerciendo sobre las personas, hasta el punto de someterlo y echarlo, pues Dios es omnipotente y es Dios, y no hay otro. Por tanto, ante Dios nada ni nadie puede hacerle contra. También hay dos realidades de las que nos habla Marcos y que no quiero pasar por alto. Una es que cuando el ser humano está oprimido por los demonios, entra en gritos, es decir, vive una vida desbordada de impaciencias, de iras, rabias e inseguridades, que son ruidos para el alma, y se vive sumergido en la lamentable realidad de las autolesiones. Por eso nos dice el texto que aquel endemoniado se vivía hiriendo con piedras, pero a veces las autolesiones o heridas que nos causamos no son externas, sino internas, y estas heridas son provocadas por los pecados en los que caemos sin luchar contra ellos, sino en complacencia y deseo. Pensamos que lo que deseamos y está en contra de Dios, que nos da un aparente gozo, nos hace felices y hasta podemos pensar que nos cura nuestras ausencias y soledades, es decir, las heridas que tenemos por dentro. Pero al contrario, lo que nos hace es herirnos. Nos estamos autolesionando con piedras que dañan nuestro corazón y nuestro espíritu, y por tanto que con el tiempo nos pueden oponer al amor y a Dios. La otra realidad vigente aún hoy, que vemos relatada por San Marcos en el pasaje de hoy, es que los que vieron todo lo sucedido después de la muerte de los cerdos que cayeron al mar, le rogaban a Jesús que se marchase de su comarca. En muchas ocasiones el miedo hace eso en nuestro interior, el desear que Dios se marche de nuestra vida por temor a lo que Él hace en la vida de quienes le abren sus puertas. Pues el miedo nos aleja del amor y Dios es amor. Por tanto, si hay miedo de lo obrar de Dios en ti, es como si le dijeras: márchate de mi corazón. Y no porque querramos, sino porque el miedo doblega al espíritu humano y le hace refugiarse en lugares que no son el amor. De ahí que nuestro clamor debe ser todos los días junto al de la confianza, la humildad, el que Dios nos quite nuestros miedos. Así, el texto bíblico nos dice que aquel hombre fue liberado, que los demonios fueron enviados a una piara de cerdos que se encontraba allí, la cual se lanzó hacia el acantilado. Eran unos 2000 cerdos, y toda aquella comarca vio y reconoció el poder de Dios en su Hijo. Este pasaje nos enseña definitivamente que, primero, si estamos con Dios, nada nos puede tocar porque Dios tiene poder para protegernos de todo. Segundo, si estamos con Jesús, el mal nos temerá, pues hemos recibido poder como hijos de Dios, y ante ese poder, el cual el infierno conoce muy bien, se doblega completamente hasta reconocer la fuerza divina que ese poder imprime en las personas. Por eso, aquel demonio reconoció en Jesús al Hijo de Dios y le suplicó no le atormentara. Tercero, si estamos con Dios, nuestras oscuridades se convierten en luz. Cuarto, si estamos con Jesús, la maldad en nosotros es disipada y toda cadena y opresión es disuelta. Y quinto, si estamos con Jesús, nada ni nadie tendrá el control sobre nuestras vidas, pues solo Dios es el que tiene el control de nuestro corazón. Estar del lado de Jesús nos pondrá en una posición de autoridad frente al mal, que nos llevará a la libertad espiritual que lleva al cielo, pues aunque humanamente estés padeciendo la cruz de la opresión del mundo, tu espíritu será tan libre en el Espíritu de Dios que nada ni nadie podrá hacer que tu espíritu se doblegue ante otra realidad que no sea el cielo. Hermanos, para Dios no hay nada oculto ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para Dios todo está implicado en una eterna luz. Por eso, si caminamos en Dios, caminamos en la luz. Y caminar en la luz es saber la dirección que debemos tomar para llegar al cielo sin desvíos.
que nunca se olvide de la memoria de nuestra confianza y se aleje de la mirada de nuestra esperanza, que Dios tiene el poder no solo de hacernos nuevos, sino también de conservarnos en Él para no caer en cualquier esclavitud que nos aleje de nuestra realidad de hijos de Dios, en la cual la libertad es el viento que nos lleva hacia lo más alto de la felicidad humana. Ora, mortifícate y no le tengas miedo a la cruz, pues en la cruz cotidiana, abrazada con amor y por amor a Cristo, se encuentra la fuerza, el poder que nos viene del cielo para hacerle frente a cualquier demonio o legión que quiera esclavizarnos en las cárceles de la ausencia de Dios, que es muerte para el alma. Ahora te invito a que oremos juntos. Gracias, Dios, porque manifiestas tu poder en nuestras vidas y batallas con nosotros las batallas que más nos cuestan. Gracias, Señor, porque nos sacas de nuestras oscuridades y nos pones en la luz. Gracias, Señor, porque nos liberas constantemente del infierno y nos revistes de tu gracia, que es gozo para el alma. Dame la gracia, Señor, de ser y vivir solo en ti. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.